Técnica Estatal de Quevedo. En este nuevo video vamos a hablar sobre los transistores de unión bipolar. Bueno, vamos a seguir hablando porque en el anterior video también hablamos de esto, pero como sabemos existen dos tipos de transistores de unión bipolar BJT, que son los transistores NPN, que ya los pudimos ver en el anterior video. Si lo necesitan utilizar como alguna herramienta, lo pueden encontrar en mi canal. Bueno, en este video nos vamos a centrar en los transistores PNP. Vamos a hablar sobre su función, sus características, su símbolo y su convención en circuitos. Transistores PNP. Bueno, se caracterizan por ser un material semiconductor dopado N entre dos capas de material dopado P. Podemos ver en la ilustración que nos da a entender con mayor facilidad lo que nos dice el concepto. Como podemos ver, hay un material dopado tipo N entre dos capas de un material dopado P. Otra de las características que tienen estos transistores es que la señal AC, corriente alterna, se amplifica. Sus símbolos. Aquí tenemos tres ilustraciones. Esta sería la estructura, su aplicación en circuitos y su símbolo en general. Vemos que tenemos la base, el colector, el emisor, como en las demás ilustraciones. Su función depende de la cantidad de tensión que le demos a la base. Entonces, esta va a funcionar de tres modos: en corte, en zona activa y saturación. Los transistores PNP trabajan en modo de corte, se caracteriza por que a la base no le llega corriente, entonces esta no va a dejar pasar corriente entre el colector y el emisor. Cuando trabaja en zona activa es cuando a la base le llega algo de corriente, entonces esta va a dejar pasar también algo de corriente entre el colector y el emisor. Y en saturación es cuando a la base le llega suficiente corriente que esta dejará pasar toda la corriente entre el colector y el emisor. La convención de circuitos en los transistores PNP. Aquí tenemos dos ilustraciones de circuitos con transistores de unión bipolar BJT. En el primero podemos observar que es un transistor NPN, pero nosotros nos centramos en el transistor de acá porque es PNP. Entonces vamos a analizar este circuito. Como podemos observar, el transistor PNP tiene el emisor en la parte superior, la base y el colector en la parte inferior. Podemos observar que tiene un voltaje entre el emisor y la base y se va a producir una corriente del emisor y una corriente de la base que va a estar dirigida hacia la izquierda y la corriente del emisor va a estar dirigida hacia abajo. Como podemos observar en la siguiente malla, podemos ver que hay un voltaje entre la base y el colector. Va a recorrer una corriente para abajo del colector. Estas polaridades de voltaje y circulación de corriente son en transistores polarizados en modo activo. Entonces tenemos que tener en cuenta que este circuito es de un transistor PNP en función de modo activo.